Vamos a seguir con la serie. Antes de comenzar, me gustaría comenzar con una oración. Que pueda acompañarme. Señor, hoy es un día, tú lo has hecho, para que nosotros pudiéramos disfrutar de Él y a la vez y conociéndote un poco más. Ayúdanos a través de este día a poder de lo que ya sabemos impactar nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Hemos leído el texto, vamos a seguir, como hemos dicho, la serie de Timoteo. Y hay algo que ocurre que, como hemos dicho, como he orado, a veces por saber algunos temas, nosotros no lo tomamos como nuestro, sino que como que lo aplicamos a la vida de nuestro vecino que está al lado y pensamos que lo que estamos hablando no es para nosotros. Pero hoy la verdad que quiero que hagamos un ejercicio consciente de lo que vamos a hablar hoy es para cada uno. Porque ¿cuántos de nosotros aquí hemos sufrido, sufrimos o sufriremos? No vamos a responder porque todos. Por lo tanto, asumimos que todo lo que hablemos aquí es para cada uno de nosotros, no es para que está al lado. Semana pasada Gaby nos habló del versículo 3 de Timoteo y nos hablaba por la pregunta que muchos hacemos, que ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Y hoy más bien nos centraremos en cómo Dios nos llama a afrontar las dificultades desde una perspectiva un poco distinta a lo que normalmente nosotros concebimos como sociedad. Nosotros mismos, creyentes, a veces somos influenciados por nuestra sociedad. Recordemos que esta carta Pablo está en la cárcel y escribe a su discípulo Timoteo, que a su vez también está pasando momentos cruciales en su ministerio y en su vida. El versículo 3 dice: sufre conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que le reclutó como soldado. Lo primero que vemos en ese versículo es que Pablo le invita a Timoteo a sufrir. Es muy interesante que normalmente, por ejemplo, cuando Cayo me llama para algo, Cayo me llama para comer un buen asado, una carnecita buena, o una comida, o cuando salimos de la iglesia. Pero, ¿en serio, Pablo, a sufrir? O sea, es un mensaje contracultural, es un mensaje que normalmente, de forma normal no pensamos así. O Pablo es enemigo número 1 de Timoteo, que lo quiere ver mal, o por detrás de ese llamamiento, de ese llamado, hay algo que va a sobrepasar las expectativas que un amigo quiere para el otro. Cayo quiere lo bueno para mí, por eso que me invita a comer una carne. Y yo disfruto mucho. Si quiere invitarme. Pero sabemos que Timoteo en ese contexto él ya estaba viviendo la vida cristiana. No era que era... En el capítulo 1 vemos que Pablo, él habla de la fe de su abuela, pero también habla de la fe genuina que Timoteo tenía. O sea, que Timoteo ya estaba viviendo la vida cristiana. Pero Pablo aquí lo que da es unas directrices, una perspectiva distinta que quizás Timoteo había entrado en un camino que no era el que Pablo y el que Dios quería para él. Pablo usa 3 analogías para mostrar a Timoteo cómo afrontar esa circunstancia. La primera analogía es de un soldado. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si llama a un soldado a una guerra, o sea, para hacer algo no es para... Y de hecho el versículo 3 dice que Cristo es el que llama.
Cristo es el que hizo el llamado. Es para algo en concreto. Y el campo de batalla es la misma vida cristiana. En cualquier circunstancia, da igual. A veces nosotros escuchamos a algunas personas, algún grupo de personas, hablar de su pasado. Es interesante que nunca han perdido, parecen que fueron los mejores en todo. Esa frase es muy típica. En mi época era distinto. El evangelio es diferente, ¿no? Aquí el buen soldado es el que sufre. ¿Pero cómo así? O sea, si estoy herido en una batalla, quizá no sea tan bueno. Para mí el bueno es que él va a la guerra y sale sin una herida. ¿En qué contexto está llevando esa guerra, esa batalla? Pablo está en la cárcel, pero no solo eso, hay también presiones, ataques de personas externas, y un detalle muy interesante es que Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio, pero a la vez muchos de los ataques están viniendo de dentro, de personas que profesaban su misma fe. Personas que eran creyentes. Así que acostumbremos con los ataques internos. Somos pecadores. Pero Pablo no dice que no le afecta, que no le está pasando lo que le está ocurriendo, que no le duele a Timoteo tampoco. De hecho, antes de que Pablo escribiera, había una presión en Timoteo que había un desinterés total por su persona. La gente lo tenía en poca estima, su juventud. Si no hubiera una necesidad de Pablo escribirle. Ya estaba en medio de la batalla Timoteo. Por lo tanto, él necesita saber cómo moverá en medio de esa circunstancia. O mejor dicho, cómo en medio de cualquier circunstancia debo proceder para con aquel que me ha llamado. Y Cristo es el que llama. El sufrimiento en un alistamiento militar es un mensaje que no nos gusta, está incluido. No nos gusta, a mí no me gusta sufrir. Y hay una tendencia de todo ser humano, de todos nosotros, a huir de esa realidad. Es como, imagínate que alguien te cuenta en la semana, mira que estoy trabajando 40 horas semanales, me paga, pero el jefe me hace trabajar 60, pero no me está pagando. Lo primero que me viene a la mente es denúncialo. Es natural. O sea, estás en sufrimiento, quiero liberarte, quiero ayudarte a que puedas salir de ahí. Es innato en nosotros. Y no creo que Timoteo era diferente. Y el versículo 4 quizás nos deja entender que Timoteo había encontrado una forma de huir, para huir de los conflictos. Y lo que él había encontrado era la ocupación en otras áreas. Un soldado en servicio a la vez no puede ser albañil en una empresa normal. Pablo en la cárcel tenía sus luchas internas. El campo, como hemos visto, de batalla se extendía también hacia afuera. A Timoteo, sus temores internos y también ataques externos. Y además le afectaba que su maestro estaba en la cárcel. Y quizá la forma automática de proceder de Timoteo era la forma automática para huir, conllevaba de su llamado, que a la vez conllevaba sufrimiento y esfuerzo, se fue enredando en algún tipo de actividad. Además, parece ser que Timoteo lo tenía en mente agradar a Dios. O sea, a fin de poder agradar a Dios. Él quizás creía que agradaba a Dios haciendo lo que estaba haciendo. Tenía un autoconvencimiento de que la solución para esa opresión, para ese sufrimiento, era entretenerse con otras cosas.
se había entregado de tal forma a los negocios de la vida que era difícil salir de ello. Enredarse en la vida, aunque aparente nos vaya muy bien, estamos superándonos en lo cotidiano. Si yo estoy entregado, escuchen las palabras, entregado, volcado, estoy enfocado a un estilo de vida donde yo viso, donde mi visión es construir mis planes, es construir mis sueños, que nada de eso está malo. Pero los resultados, lo más seguro que serán las recompensas terrenales. Podré ser bien sucedido, pero eso, en realidad, lo que el ser humano busca y está a flote en nuestros corazones es la inclinación a potenciar el gozo, es decir, vivo mi vida de tal forma para obtenerlo. Y los obstáculos aparentes que se presentan, en este caso el sufrimiento, tiendo a eliminarlo, esquivarlo y por lo tanto vivo una vida entregada a lo cotidiano. ¿Y cuántos de nosotros usamos esas palabras? Pero es la voluntad de Dios que yo supla a mi familia. Por supuesto que sí. Tanto tengo que hacer que no me queda tiempo para nada. Es verdad. Y quizás no me comprometo con algún ministerio o con algo en la iglesia, porque quizás estoy luchando mis propias batallas. Estoy buscando pequeñas sensaciones de felicidad. De lugar en lugar, intentando optimizar, como hemos visto, el gozo, tener alegría y minimizar el sufrimiento. Y que al final termino agotado con esa búsqueda. Otra frase, pero si Dios me dio lo que me dio, ¿tengo que disfrutarlo? Por supuesto que sí. No estoy contradiciendo lo que siempre predicamos en esta iglesia, el disfrute de las cosas. Pero hay una enorme diferencia cuando yo me enredo, que mi enfoque, que mi foco es la búsqueda de esa felicidad en las cosas creadas. Cuando mi vida está volcada en los diferentes disfrutes terrenales. O sea, que es un fin en sí mismo. Hay cosas, por ejemplo, que yo pongo mucho ímpetu. Por ejemplo, como siempre decimos, hoy Cristian dijo de los viajes. Es verdad, despertamos de madrugada. No nos cuesta, sí nos cuesta, pero con gusto lo hacemos porque es algo que o vamos a ver nuestra familia. Pero infelizmente a veces algunas actividades de la iglesia, o hasta mismo venir domingo, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Cuánto esfuerzo nos ponemos en un viaje? ¿Y cuánto ímpetu ponemos en la actividad eclesiástica? Como hemos dicho, entendemos lo fácil que es huir de cualquier tipo de sufrimiento. Más cuando ese llamado incluye dolor, persecución. Y un paréntesis, es una pena que muchas iglesias han caído en esa desgracia, por decir una palabra, donde todas las canciones, donde la predicación se enfoca en que Dios, que Cristo nos va a liberar de nuestros sufrimientos. Y una frase favorita es que Cristo te dará la victoria, Cristo te dará la bendición. Es una pena porque el Evangelio no es eso. El foco del Evangelio no somos nosotros. El foco del Evangelio no son nuestros problemas, nuestros sufrimientos, aunque Cristo se compadece de ellos. Timoteo quizás quería agradar a Dios haciendo cosas buenas. Y si nosotros, quizás haciendo lo bueno, que no está mal, pero muchas veces pensamos que estamos agradando a Dios, pero si no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos,
con el foco puesto en lo que la voluntad de Él para nosotros, yo creo que quizá nuestra recompensa será un buen viaje, un disfrute, y ahí se queda. La segunda analogía es como la canción que hemos cantado hoy de un atleta, la carrera. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Timoteo, en la vida cristiana hay algunas cosas que son necesarias. Si no pasas por el proceso del sufrimiento, no habrá un resultado eficaz. Quizás el aburrirse aquí escuchándome es una forma de concentrarse y pedir a Dios que pueda hablar a nuestros corazones. A pesar que esté aburrido. A pesar que mi belleza no les llama la atención. Amén. El tema aquí no es si hay un sufrimiento o no, porque todo el mundo sufre. El tema es cuál es el motivo por el cual yo me esfuerzo, yo sufro. Y la tercera analogía es del labrador. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su fruto, parte de su fruto. ¿Qué involucra abrazar ese llamado de Cristo? Las tres analogías tienen cosas en común que me gustaría ver. Hay dos formas de vivir la vida. Por un lado, vivir distraído con lo terrenal y por otro, vivir distraído con lo eterno. Cuando yo vivo distraído con lo terrenal, hay un enfoque disperso en lo que se involucra. Por ejemplo, si soy un soldado, tengo mi llamado, soy un creyente, tengo mi llamado a participar de la vida cristiana, pero a la vez me desenfoco de eso, estoy picoteando en el trabajo, estoy picoteando en las vacaciones, o sea, tengo un llamado a vivir la vida cristiana, a trasladar, mejor dicho, a un todo. O sea, no es que aparto mi vida cristiana y voy de vacaciones, sino que Dios nos llama a aplicar la vida cristiana a esas áreas, en ese sentido. Y por otro lado, vivir con lo eterno hay un enfoque exclusivo y equilibrado en lo que está involucrado, lo que acabo de explicar. Hay una disposición a sufrir por lo que amo. Son idénticos las dos vidas. Hay una disposición a sufrir por lo que amo. Todos lo hacemos constantemente, no nos damos cuenta. Todos sufrimos o nos esforzamos por algo que amamos. Hombre, hay que despertar de madrugada para ir de vacaciones. O si ya estoy aburrido de los aviones, pues me toca. Cierro la ventana y voy bien y veo una peli. Pero lo hago. ¿Por qué? Al final, ya el viaje en sí no es lo que ama a Cristo, sino su familia. Nuestro corazón va buscando de lugar en lugar nuestro amo. ¿Quién es nuestro amo? Hay una esperanza en la recompensa terrenal. Viví con la mira puesta en lo terrenal. Estoy loco por unas vacaciones, quiero disfrutar de ese tiempo y ya está. Hay una esperanza en la recompensa eterna. Conclusiones de las analogías. El atleta, el labrador y el soldado tienen cosas en común. Son disciplinas que requieren un esfuerzo enorme, es decir, un enorme proceso en el sufrimiento. Ahora que veo Priscila y Gaby, el proceso del noviazgo me recuerda. Pero a la vez hay algo extremadamente conectado. Los tres ejemplos hay un disfrute que no tiene precio. ¿Qué están mirando el soldado? ¿Qué está mirando el labrador? ¿Dónde está puesta? ¿Qué quiere un atleta? Nadie se mata en vano. Quiere ganar. Quiere el disfrute, el logro. ¿Qué quiere Gaby y Priscila? Ahora les voy a pillar.
quiere llegar a aquel día grande de donde uno al otro harán sus promesas y se unirán en matrimonio. Como intentar escapar de ese proceso, volcando nuestros corazones en lo creado, es perder, disfrutar el resultado que produce sufrir por Cristo y en Cristo. Como hemos dicho, Pablo hace una invitación a Timoteo a participar del sufrimiento, pero también le invita a participar del gozo. El aquí y el ahora, como fruto de poder vivir en Cristo. Mientras hay un proceso en el noviazgo, a veces de roce, de eso, hay gozo también en el proceso. Pero el gozo mayor será en el día donde los dos digan que sí. Ya se trate de la expectación del soldado de su victoria final, de la visión del atleta de recibir la corona, o de la esperanza que tiene el agricultor de recoger una buena cosecha, cada uno de ellos se somete a la disciplina y al trabajo por la gloria que obtendrán. Por amonestación, advertencia, exhortación, y ahora por analogía, Pablo ha expresado el tipo de dedicación que espera de su joven ayudante. Piensa en lo que te digo, dice el apóstol, y confía en Dios que te dará sabiduría y dirección. El versículo 8 y 9 le dice, acuérdate de Jesucristo, de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, y por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento, como malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Acuérdate de Jesucristo, porque la muerte no le pudo detener. Automáticamente, cuando Pablo le habla eso a Timoteo, Timoteo va al proceso que llevó. Claro, pues si estaba resucitado es que había muerto. Y si había muerto, Cristo pasó por un proceso de sufrimiento. Timoteo automáticamente se acordaría de ese proceso de Cristo. A ver, Timoteo, no sé si te está escapando algo. Si a Cristo la muerte no le pudo detener, ¿tú crees que yo preso, yo en la cárcel, los propósitos de Dios no van a cumplir? Timoteo, el Señor resucitado, ¿acaso no es el Señor también del proceso en el sufrimiento? ¿No es el Señor de cuando estamos sufriendo? ¿O ha dejado de ser Señor? La palabra de Dios está traspasando las rejas, Timoteo. ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Por lo tanto, Timoteo, vale la pena sufrir mirando a Cristo. Y por lo tanto, también vale la pena sufrir por amor al prójimo. El primer mandamiento, amarás al Señor con todo su corazón. Y el segundo es semejante al prójimo, como a ti mismo. Por lo que es duradero, por lo que permanecerá. Recuerda, Timoteo, que sin sufrimiento no hay gloria. Yo estoy sufriendo encarcelado. La palabra de Dios está viva, obrando en los corazones. Nuestro sufrimiento es una potente herramienta que redunda en salvación. A veces vivimos la vida mirando demasiado a nosotros mismos, como hace unos domingos Emerson predicó. ¿Vale la pena sufrir por aquello que yo quiero? ¿Vale la pena despertar temprano? Por aquello que yo amo, por mis planes. Pero levantar temprano, despertar, dedicar a alguien nuestro tiempo, eso ya cuesta más de lo que queremos. Es una herramienta que redunda en salvación.
pensemos un momento en personas que están presas. O sea, Pablo está en la cárcel, pero está pensando en liberar personas de su esclavitud. Personas que van a conocer al Señor. Y van a probar de lo mismo que él está probando en la cárcel. De este gozo que es de tener a Jesús. ¿Estamos dispuestos a perder para que otros ganen? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo, de nuestra vida, por amor a otros? Policarpo de Esmirna, siglo II, la tradición dice que era un discípulo de Jesús, un discípulo de Juan, perdón. Y antes de ser quemado en la hoguera, él, hablando con el gobernador, voy a leerlos y espero que disfruten. Y a la vez es triste la historia, pero es grandiosa, tiene un mensaje buenísimo. Policarpo de Esmirna. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por la razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo. De una vez, por medio de un juramento, en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal? Y además me ha sido fiel en redimirme. Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuara firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengas las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de persecuciones. Mejor sería que los malhechores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora, luego se pasará, pero usted no sabe la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo y el tormento de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Y antes de morir le permitieron orar y hablar con sus seguidores. Y él hizo la siguiente oración: oh Señor Todopoderoso, Dios Padre de tu amado Hijo bendito, Jesucristo, por medio del cual recibimos el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de los poderes, y de toda creación y de toda la familia de los justos que viven ante ti. Te alabo porque me has contado digno de este día y de esta hora, para recibir mi parte en el número de los mártires en la copa de Cristo. ¿Qué es que una persona ve y es cautivado por esa realidad? ¿Qué es lo que tiene la persona de Jesús, que una persona tiene la capacidad que se entrega a sí mismo de una forma horrible? Quizás estamos perdiendo algo en el camino. ¿Qué veía Policarpo? Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y la gloria eterna. ¿Por qué vale la pena sufrir? Qué interesante el detalle en el versículo. La salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. La salvación no es un concepto, reside en la persona de Cristo y por lo tanto la gloria eterna en ese contexto es Cristo mismo. Dios en Cristo es el premio, es el precio y el premio del Evangelio. El premio del Evangelio es la persona que pagó el precio. Dios en Cristo, en otras palabras, en el Evangelio es la buena noticia
de que Dios en Cristo pagó el precio del sufrimiento, de modo que pudiéramos tener el premio de disfrutarle eternamente. Dios pagó el precio de su Hijo para darnos el premio de sí mismo. Cristo es nuestro foco. El sufrir, el desvivirse, el llegar tarde a casa, trabajar demasiado, por una vida normal, que todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo, todos hacemos lo mismo. ¿Cuáles serán nuestras ganancias? Pues si tienes un buen trabajo, pues un buen sueldo y disfrutarás de unas buenas vacaciones, disfrutarás de una buena casa, un buen coche. Por otro lado, el sufrir, el sacrificarse, mi tiempo, mi comodidad, privar de mis libertades, de mis derechos, a causa del Evangelio y a causa de Cristo, vale la pena. Son ganancias que durarán por toda la vida, por toda la eternidad. Y para que no vemos que yo estoy inventando todo, en Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué tipo de recompensa quiero yo? La pregunta, ¿no? ¿Para qué y para quién estamos viviendo? ¿De verdad? ¿Vivo para construir solamente mi mundo? Estoy más enfocado en construir mi reino, mis propósitos, mis sueños. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba viendo este hombre para dejar? Es locura. El Evangelio es locura. ¿Qué estaba viendo Moisés para dejar un palacio? Yo no sé si ustedes ya viajaron a Egipto, por ejemplo, a Jerusalén. Es horrible un desierto. Es horrible. Cuando hace calor, uno quiere agua y sombra, y ni la sombra es buena. ¿Qué hace una persona para dejar, no una casa, sino, pensemos un momento, un palacio, para escoger un mediocre, desierto, donde la va a pasar canuta? Quiero que mediten este video de un atleta, los Juegos Olímpicos de 1992. Muchos ya vimos este video y es muy interesante, es muy llamativo lo que hace el papá de ese chico, ¿no? Vamos a verlo. Perdón. A ver si tiene volumen. Falta el volumen. ¿Puede pasar directamente ahí, Rubén? ¿En el ordenador? Ahí. Esa es nuestra herencia, la compañía de Cristo. No es una idea abstracta de un futuro lejano. Es algo que puede comenzar
podemos comenzar a experimentar ahora. Es nuestra recompensa. Y por lo tanto Cristo participa con nosotros en nuestro sufrimiento. ¿Por qué Cristo participa? Él es mío. Si estamos hablando de herencia, si Cristo es mi herencia, Él es mío, está conmigo. Mi herencia no está con otro, está conmigo. Estamos unidos a Cristo, una unión inseparable, imposible de romper. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El libro Manso y Humilde nos da una cita maravillosa y con eso estoy terminando ya. En nuestras debilidades, es en nuestras debilidades que Jesús se compadece de nosotros. La palabra traducida compadecerse está compuesta del prefijo que significa con, unido al verbo padecer. Compadecerse. Aquí no es tener lástima, es una profunda solidaridad, como solo la pueden mostrar los padres a los hijos. De hecho, es más profunda que eso. En nuestro dolor, Jesús está dolido. En nuestro sufrimiento, siente el sufrimiento como propio, aunque no lo sea, no porque su divinidad esté amenazada, sino porque su corazón se siente atraído por nuestra angustia. Su naturaleza humana toma nuestros problemas de manera integral. Su amor no puede ser detenido cuando ve a su pueblo sufrir. La grande y mejor y mayor noticia es que no estamos solos. Yo estaré con cada uno de vosotros hasta la consumación de los siglos. Pase lo que pase, yo correré con vosotros esa carrera. Y dice, y me comprometo a llevarles hasta el final, para que al final conozcan en plenitud la persona que estuvo al lado de vosotros por siempre. Para que cuando llegue aquel día, de forma plena, completa, ya no será una carrera de dudas, ya será la meta y el gozo estará completo. Que podamos enfocarnos en nuestra recompensa, que es Cristo mismo. Oramos. Señor, nuestra vida es compleja, nuestra vida no es sencilla. Ninguno de nosotros que estamos aquí no nos gusta sufrir. Ninguno de nosotros nos gusta perder a alguien. Ninguno de nosotros nos gusta no tener trabajo. Ninguno de nosotros, Señor, no nos gusta no tener una compañera, un compañero. No está casado. Está solo. Padre, los desafíos que la vida nos presenta son muy difíciles. La carga es muy grande, Señor, para nosotros, pero nos acordamos de este video donde tú estás corriendo con nosotros que estamos heridos constantemente, Señor. Estamos cojos, no podemos. Pero también puedo mirar en tu palabra y ver, mi yugo es suave. Señor, tu carga es ligera. Ayúdanos a tomarla sobre nosotros. Tú ya has conquistado todo por nosotros. Y ahora mismo sigue conquistando, Señor. Sigue llevando nuestra carga juntos, Señor. Ayúdanos a ver la realidad de que tú estás a nuestro lado, cerquita, en medio de problemas, en medio de dificultades.
Amén.